Buenas tardes, compañeros y docentes. Mi nombre es Nicole Pumarejo y hoy les voy a exponer sobre el seguimiento de mi ecosistema. El ecosistema que yo elegí es una pecera. Más concretamente, es un ecosistema acuático. Estos ecosistemas se caracterizan porque interactúan organismos vivos y no vivos en un ambiente acuoso. Este es un ecosistema de agua dulce. En cualquier ecosistema encontramos factores bióticos y abióticos. Los abióticos son aquellos que conforman un ecosistema pero que no tienen vida. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la luz, el agua, el suelo, que en este caso está formado por rocas. También encontramos los factores bióticos. Podemos encontrar factores bióticos autótrofos y factores heterótrofos. Entonces, primero vemos los peces. Los peces son organismos heterótrofos, ya que requieren de compuestos orgánicos para crecer y desarrollarse. Vemos que aquí hay varias especies. Está los goldfish y las bailarinas, aunque haciendo una investigación más a fondo, me di cuenta que en realidad las bailarinas se encuentran dentro de la clasificación de los goldfish. Las bailarinas se caracterizan por tener doble aleta, como podemos ver en esta imagen, en esta y también en esta. Así que los goldfish en general, que las bailarinas también son ese tipo de peces, son una especie de pez de agua dulce y fueron uno de los primeros que domesticó el hombre. Son los que más se usan en los acuarios o en las peceras. Estos peces son nativos de Asia Oriental. Estas razas varían mucho, puede ser por su color, su tamaño, por el tamaño de sus ojos y también por la configuración de las aletas. La temperatura ideal para estos peces es de 20 grados y necesitan 40 litros por pez cuando son pequeños, pero a medida que van creciendo necesitan 80 litros. Como pueden apreciar en esta imagen, podemos observar una bailarina clásica que es de color naranja brillante. También vemos este que tiene otros colores y está también la bailarina telescopio. Estos se encuentran en mi ecosistema. Otro de los factores bióticos de mi ecosistema son las plantas. Las plantas son seres vivos autótrofos, ya que estos utilizan el carbono inorgánico en forma de dióxido de carbono. Están clasificados entre los fotoautotróficos. Así que después de haberles explicado un poco más cuál es mi ecosistema y cuáles son los factores bióticos y abióticos de este, vamos a pasar al seguimiento. En la semana 1 tomé diferentes fotografías desde diferentes ángulos, también para ver cómo intervenían en el ecosistema los factores abióticos. Entonces realicé un pequeño video. Como pueden observar, este cable es el del motor, o sea, la bomba que les da oxígeno a los peces. Aquí habitan 23 peces, como pueden observar. Están las bailarinas, los goldfish y hay un pez telescopio. Podemos observar, por ejemplo, que ciertas piedras tienen lama. Por aquí podemos observar más de cerca los peces. Aquí hay otra fotografía nocturna. Y aquí más concretamente se ve de cerca cómo las piedras a medida del tiempo van cogiendo lama. Esto sucede por la luz, el agua y los nutrientes. Y aunque es bueno porque indica estabilidad en la pecera, hay que hacer mantenimiento cada cierto tiempo y cambiar el agua para que los peces vivan en condiciones óptimas. La alimentación de estos peces se les da un alimento en hojuelas rico en carbohidratos, vitaminas, minerales, aminoácidos y omega 3. Como vemos en la fotografía, el alimento se les da 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. En la primera observación que realicé, no vi ningún competitivismo entre los peces, simplemente observé que subían
comían su alimento y volvían a bajar. Esto lo hacían simultáneamente. El informe de la semana 2 pude apreciar que antes de que a los peces se les prenda el oxígeno, ellos salen a la superficie y es interesante y me pareció muy curioso porque cuando me les acercaba, ellos iban hasta donde yo me encontraba y salían a la superficie. Es como si estuvieran pidiendo el oxígeno. Como podemos ver en estas imágenes, ya es cuando el oxígeno está prendido e incluso los peces salen de donde están escondidos. Las bombas de oxígeno o motores de oxígeno son muy importantes para crear movimiento en el agua, ya que como este es un espacio cerrado, entonces tiene que crear movimiento, lo que no pasa en ríos o mares. Un dato curioso de los peces es que a veces se agrupan. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, podemos ver que estos peces crean un grupo con los otros. Esto se debe a diferentes factores. Uno puede ser el descanso, ya que estos peces para dormir a veces se reúnen. Otro puede ser el estrés. Puede ser por sobrepoblación o mucha iluminación en la pecera o donde estén. También lo hacen por protección o como un medio de defensa. En la semana número 3 pude observar algo interesante, y es que los peces se escondían en ciertos lugares como detrás de las rocas, así que me pregunté si esto se debía a que estaban dando cría o se estaban reproduciendo. Pero en realidad los peces tienen esta conducta instintiva y es el medio de supervivencia. Entonces se esconden por eso y también para sentirse tranquilos y seguros. Entonces me vi en la obligación de buscar cómo se reproducen los peces. Los peces alcanzan su madurez sexual aproximadamente a los 2 o 1 año. Se encuentran listos para la reproducción cuando empiezan a nadar en grupos de 2 o 3. Entonces los machos empiezan a perseguir insistentemente a la hembra y la separan del resto del grupo. Las llevan hacia las plantas y a base de este cortejo es que la hembra expulsa los huevos. Enseguida el macho suelta el esperma, fertilizando el número de estos. Como podemos observar en la siguiente imagen, los huevos están adheridos a las plantas y aquí ya nacieron. Es por eso la importancia de que cuando se están reproduciendo los peces, tanto el macho como la hembra, pueden ser ornamentos, plantas y también que no hayan rocas filosas, pues pueden lastimar a los huevos y también pueden lastimar a los peces. Para la siguiente semana, la semana 4, la última semana, pude observar más de cerca que los factores bióticos, como por ejemplo las plantas, en este caso, por ejemplo, una hoja se cayó al agua, sin embargo los peces se mostraron indiferentes a ella. También, como pueden apreciar en esta imagen, vemos que está llena de polvo y pues eso indica que la pecera requiere un mantenimiento. Y en esta imagen podemos ver nuevamente los peces con un comportamiento habitual. Así que como conclusión de este trabajo, pues inicialmente fue monótono porque siempre pasaba lo mismo, de pronto se caía una hoja, los peces estaban en grupos, pero fue muy enriquecedor porque tuve la oportunidad de investigar y de conocer cosas muy bonitas de los peces, por ejemplo, la reproducción, algo tan complejo como eso para simplemente tener unos huevos. También el hecho de que se agruparan lo hacen para sentirse seguros, incluso para descansar, para aquellos que pensamos que los peces no dormían o cosas como esas. Entonces, esto ha sido un trabajo muy interesante y bueno, espero que les haya gustado el video y también que hayan entendido la explicación.